realizar alguna programación dentro de esta materia que se llama propiamente la espiritualidad del servicio, y que tendremos 1 hora a la semana, cada sábado, primeramente Dios. Tengo unos problemas para poder compartir ahora las diapositivas que he creado para ustedes, pero en unos momentos voy a mandar el programa al grupo de WhatsApp para que vayamos revisando los contenidos que quisiera que vayamos estudiando dentro de estos 2 semestres y lo vayamos teniendo en cuenta. Permítanme, voy a mandar el programa al grupo de WhatsApp para que podamos estar en sintonía. Más que un estudio sistemático, más que pues vayamos a estar estudiando grandes tratados teológicos, el padre Benjamín me ha pedido que esta materia, como su mismo nombre lo dice, espiritualidad del servicio, se centre precisamente en ir adquiriendo las herramientas necesarias para que ustedes como laicos que ahora están pues en este estudio, pero también llamados al trabajo pastoral, a colaborar con sus párrocos en su parroquia, vayamos teniendo los cimientos y las herramientas necesarias en base a la Sagrada Escritura, en base a algunos modelos del Antiguo y del Nuevo Testamento en cuanto al servicio, para que podamos ofrecer de una mejor manera un servicio a la Iglesia. Entonces, de eso se va a tratar. En unos momentos envío el programa. Ahí está. Acabo de enviar al grupo de WhatsApp el programa. Ojalá se lo pudieran ir abriendo, revisando. Yo lo voy a ir mencionando. Les digo, tengo algunos problemas con la computadora, entonces me tuve que conectar desde el celular, pero aún así vamos a iniciar en esta presentación de la clase. Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como el padre Benjamín lo ha mencionado, yo soy el diácono José de Jesús León Reyes. Actualmente estoy ejerciendo mi ministerio en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, aquí en la colonia La Laguna, Tlalnepantla, y también atendemos junto con el párroco la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Altavilla. Estamos atendiendo esta parroquia por algunos meses. Tengo 1 año de haber sido ordenado diácono transitorio y pues con la gracia de Dios estamos en ese proceso de ser ordenados presbíteros. Me formé aquí en el Seminario Conciliar del Espíritu Santo, el Seminario Menor, curso introductorio, Seminario Mayor, pues también por parte de la Universidad Lumen Gentium, pues adquirí la licenciatura en Teología. Y pues ahora el padre Benjamín me ha invitado para que colabore en este instituto teológico. Pues me da mucho gusto el poder compartir con ustedes algunos de estos conocimientos que, pues si bien vamos a irlos llevando más en la práctica que en la parte del estudio, que solamente se nos quede pues meramente conceptos, pues sí, vamos a ir trabajando en ello. Bueno, les he enviado al grupo de WhatsApp el programa en PDF, si alguien de ustedes puede abrir WhatsApp desde su computadora para irlo revisando. El nombre de nuestra materia se titula Espiritualidad del Servicio en el área social. Ahí les he puesto mi correo, josedejesusleon@hotmail.com. También en la manera en que vamos a ir evaluando las lecturas que les iré dejando o los trabajos de esta clase, 40%, el examen parcial 30%, y un examen al final del semestre al 30%. ¿Okay?
tenemos como objetivos, me dice el padre Benjamín que todavía no llega el programa. Estoy esperando un momento para que podamos tener el programa que les voy a enviar en PDF al grupo de WhatsApp, pero hay algunas fallas con el internet, está tardando un poco en enviarse para que podamos estar en sintonía. Bueno, mientras voy a irles mencionando los objetivos de nuestra clase. Primeramente, introducir a los laicos en la espiritualidad cristiana, específicamente en el servicio, presentando diferentes modelos bíblicos que ayuden como punto de referencia en su propia vida de fe. Entonces, vamos a ir presentando y estudiando algunos personajes de la Sagrada Escritura, del Antiguo, del Nuevo Testamento, por supuesto, las propuestas de nuestro Señor Jesucristo, de la vida cristiana y en la tradición de la Iglesia, cómo se ha ido dando esta parte del servicio para ir teniendo una espiritualidad más sólida. El siguiente objetivo, ayudar a afianzar la espiritualidad del servicio en los laicos, para que se vean impulsados en corresponsabilidad en el quehacer misionero en su propia parroquia y vida personal. Entonces, el objetivo de nuestra materia precisamente es ir adquiriendo las herramientas para que como laicos, yendo estudiando nuestra propia espiritualidad, el quehacer del laico, quién es un laico, cuál es su identidad y cuál es su objetivo, su misión dentro de la iglesia, que pues propiamente estamos llamados todos a la santidad, independientemente siendo parte de ministros ordenados o siendo laicos, pero el Señor nos invita a todos a la santidad. Pero ¿cuál es el quehacer del laico en el servicio? ¿Cuál es el quehacer del laico en la corresponsabilidad, en la colaboración con nuestros párrocos, en la colaboración en nuestras parroquias? Entonces también eso es parte de nuestros objetivos. No sé si ya se pudo enviar, todavía está en ese proceso. Okay. El siguiente objetivo, buscar que los fieles laicos se identifiquen en su vida de fe en la parroquia, ministerio o apostolado, en la comunión eclesial, el compromiso y la vida sacramental como reflejo de la espiritualidad del servicio. Irnos identificando, primeramente sabiendo que somos hombres de fe. Aquí en la parroquia he tenido la oportunidad también de ir trabajando un poquito más con los ministerios de música, con los coros, y yo les decía, hay que distinguir cuál es el quehacer, cuál es el servicio que pudiera prestar un músico, llámese un mariachi, llámese un cantante, llámese un conjunto, y un coro en la parroquia. Obviamente, pues lo que nos identifica, nos hace la diferencia con otro tipo de músicos es que ustedes prestan un servicio. Ustedes vienen a cantar a la parroquia, vienen a cantar aquí a la iglesia, no vienen a cantarle al Padre, no vienen a cantarle a la gente, vienen a cantarle a Dios. ¿Y qué es lo que nos motiva a hacer ese servicio? Pues nuestra vida de fe, el que creemos en Dios, el que nos sentimos llamados a colaborar en la misa, a colaborar en la parroquia. Entonces, tenemos que tener muy claro que como fieles laicos
Nuestra base, nuestro fundamento es la vida de fe. Por eso esta materia se llama espiritualidad, espiritualidad del servicio, porque vamos a ir buscando las raíces. No solamente es servir por servir, porque si no nos podríamos convertir en meros burócratas, meros trabajadores. Yo voy porque me pagan, yo voy porque para quedar bien con el padre, yo estoy aquí en la parroquia porque quiero sobresalir, porque quiero aprender, sí, pero no debemos dejar de lado nuestra vida de fe, ¿de acuerdo? En nuestro ministerio o apostolado. Yo creo que muchos de ustedes que forman parte del Instituto Diocesano de Formación para Laicos, muchos de ustedes son laicos comprometidos, que están cercanos a su parroquia, que pertenecen a algún ministerio, a algún apostolado, que quieren ir conociendo más acerca de su fe, y que bueno, los felicito, pero también tenemos que irlo reflejando en nuestro servicio, específicamente aquellos que no tienen un apostolado, aquellos que no están integrados en un ministerio, aquellos que también ese servicio se tiene que reflejar en tu propia vocación específica. Algunos de ustedes son padres de familia, algunos de ustedes son solteros, algunos de ustedes están comprometidos, trabajan. Ahí también se refleja nuestro servicio, no solamente en iglesia. Recuerden que por el bautismo somos hijos de Dios y somos cristianos. Entonces vamos a ir tomando las herramientas necesarias aquí en este tercer objetivo, en la comunión eclesial. Nosotros como iglesia no podemos caminar como, dice por ahí, como el llanero solitario. Yo solito voy a hacer mi coro y no quiero ningún otro integrante. Yo solito voy a hacer el aseo de la parroquia y no me gusta trabajar con las catequistas porque es que a veces no vienen, porque tengo algunos problemas o me peleo con todo el mundo, sino que tenemos que también ir afianzando, vamos a ir teniendo las herramientas en esta materia, en este estudio, en la comunión eclesial, aprender a ser iglesia, aprender a trabajar en equipo. Y el otro elemento, en la vida sacramental, como reflejo de la espiritualidad del servicio. Podemos servir y hacer demasiadas cosas en la parroquia, pero no comulgamos, a lo mejor no nos confesamos, a media misa como que nos salimos, porque como soy del coro, soy monaguillo y estoy viendo el incensario, pues yo nomás entro en el momento que me toca hacer, pero no tengo verdaderamente una vida sacramental. Entonces todo ello forma parte de las raíces del servicio. Todo ello forma parte de ir afianzando una propia espiritualidad para ustedes como laicos. La metodología que vamos a ir empleando al buscar crear una auténtica espiritualidad del servicio en los fieles laicos, se irán planteando los temas de estudio en base a la Sagrada Escritura, a la tradición y al magisterio de la Iglesia, que encaminen al servicio, creando en el alumno bases sólidas para que haga suyo el estilo de vida evangélica reflejado en su actuar y en su vivir. Entonces, esas van a ser nuestras bases, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y las enseñanzas a través del magisterio de la Iglesia. Ahora bien, cada semana se va a proponer una lectura o una tarea para la mejor comprensión del tema, con el fin de que el laico pueda asimilar las características del servicio y plasme lo que ha comprendido en un escrito. Entonces, más que una tarea, les voy a ir dejando cada semana como una pequeña lectura bíblica, una pequeña investigación, más que nada de su propia reflexión. Aquí lo que me gustaría mucho es que vayamos aprendiendo a reflexionar, más que tú te metas a Google y busques ahí, ¿qué es el servicio? ¿Qué es la espiritualidad? Que ustedes se vayan empapando un poquito, que vayan creando sus propios conceptos, vayan creando su propia mentalidad, porque eso es lo que va así que del entendimiento, va a bajar al corazón y se va a reflejar en nuestra vida de fe y en nuestra vida de oración. Ahora bien, también se va a buscar que el estudio de los temas se concretice en la vida espiritual y pastoral, lo que les decía hace un momento, de acuerdo a la condición de cada laico. Vamos a tratar de hacerlo lo más concretamente posible, aterrizarlo a nuestra realidad,
a la realidad de nuestra diócesis, a la realidad de cada una de nuestras parroquias. Bueno, en este primer encuentro, en esta primera clase, vamos a tener dentro de nuestra introducción, ir tratando de formar una definición de espiritualidad. Voy a ver si ya les puedo llegar les mandé el programa, pero creo que por el internet está muy lento, no les ha llegado. Sí, ya llegó, padre, acaba de llegar. ¿Ya llegó? Sí, ya. Ah, ok. No sé si hubiera manera de que lo revisáramos antes de comenzar la introducción en esta primera sesión, para ir teniendo más o menos claro un panorama general de los temas que vamos a ir estudiando en estos 2 semestres, y pues que ustedes también vayan teniendo una visión acerca de la materia. Entonces me dicen que ya lo tienen. Sí, padre. Por ahí, ok. Entonces se los mandé al grupo de WhatsApp. Vamos a darle una revisada. Temas y subtemas en el bloque 1, hacia una fuente, hacia una espiritualidad del servicio. Hoy nos toca ver pues una introducción acerca de lo que es la espiritualidad, cuál es el quehacer de la espiritualidad, etcétera. La vida espiritual del laico, vamos a ir creando un concepto de espiritualidad. Hay muchos conceptos, pero cada uno de nosotros va a ir creando su propio concepto. Las fuentes permanentes de la espiritualidad, las vamos a ver que la Sagrada Escritura, la oración, el mismo servicio, etcétera, ¿no? Vamos también, en tercer tema, la espiritualidad laical, un modo de ser y de vivir. O sea, ya más concretamente para ustedes como laicos, una espiritualidad en y para el mundo. ¿Mm? Una espiritualidad que busca el desarrollo humano, una espiritualidad en el trabajo y en la actividad pastoral. Muchos de ustedes trabajan, entonces ahí también se va a reflejar nuestra propia espiritualidad y en el servicio. Luego vamos a ver lo que es la vocación del hombre que es imagen de Dios, el llamado que nos hace Dios a la bienaventuranza y la vocación específica. Tenemos también la identidad laical, se traduce en el servicio. Vamos a ver cuál es nuestra identidad como laicos, cuál es mi quehacer en el mundo, qué estoy llamado yo a hacer. Mi quehacer no es el mismo que el del sacerdote, que el del obispo. Como laico yo tengo una identidad, algo que me identifica, algo que Dios me pide concretamente. Entonces es importante que vayamos teniendo claro cuál es la identidad para ustedes como laicos, y esa identidad se tiene que traducir en el servicio. Luego, en un segundo bloque, vamos a abordar la espiritualidad del servicio en el Antiguo Testamento. Vamos a ver aquí una serie de modelos, de personajes, y cómo han influenciado en el servicio, que son modelos de servicio para cada uno de nosotros. Vamos a ver a Abraham, la fe traducida en el servicio, más o menos conocemos quién es Abraham, nuestro padre en la fe. Moisés, el servicio del liderazgo. Samuel, un llamado al servicio. David, la negligencia en el servicio. Esto es muy interesante porque a veces vamos dejando de lado lo que tenemos que hacer. Luego, los profetas, al servicio de la palabra revelada. El servicio de Isaías, Jeremías, servicio sin temor. Jonás, huir del servicio. Todos conocemos la historia del profeta Jonás, y va a ser muy interesante el ver cómo quería huir de la misión que Dios le quería encomendar, pero al final y al cabo los designios de Dios pues no son los designios del hombre, y Jonás pues termina siendo la voluntad de Dios. En tercer bloque vamos a abordar la espiritualidad del servicio en el Antiguo Testamento. María, la sierva del Señor, uno de los modelos más importantes de servicio, nuestra Madre Santísima, la Virgen María.
José, el hombre justo y prudente. ¿Y cómo se tradujo esa justicia, esa prudencia y el silencio de San José en el servicio al propio Dios, al propio misterio de la salvación, y cómo colaboró José para que se llevara a cabo este misterio de salvación en nuestro Señor Jesucristo como Padre adoptivo? Juan el Bautista, un servicio a la verdad. Todos conocemos la misión de Juan el Bautista, el precursor del Señor, que va a morir precisamente decapitado por defender la verdad. Entonces ahí vemos un servicio a la verdad. Pablo, el servicio fruto de la conversión. Pablo, una de las más grandes conversiones del cristianismo, y cómo esa conversión radical le hizo servir, le impulsó a salir, no a quedarse ahí solamente con los judíos, sino que fue más allá, rebasó las fronteras para llevar el evangelio, fruto de esa verdadera conversión que tuvo al cristianismo. Luego vamos a ver dentro de los temas y subtemas del segundo semestre, primero Dios para el otro año, el bloque cuarto, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Características del servicio en Jesús. Aquí con esta frase, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. La parábola de los viñadores. ¿Qué luces nos va dando esta parábola en cuanto al servicio en Mateo 28:1? La parábola de los talentos, Mateo 25:14 al 30. La parábola del siervo obediente, encontramos en el Evangelio de San Lucas 17:7 al 10. Y el servicio en los comienzos de la iglesia, lo que concretamente hacía algunos destellos que vemos en Hechos de los Apóstoles. Hay muchos modelos de servicio en Hechos de los Apóstoles. Aquí en este libro es donde nos va a hablar que la comunidad cristiana tenía un solo corazón, que todos asistían asiduamente a la fracción del pan, perseveraban en la oración. Todo eso son luces que nos van a dar para nuestra espiritualidad, y también la institución de los primeros 7 diáconos de la iglesia, que los apóstoles dentro de su ministerio, la palabra, dicen no podemos descuidar tanto la palabra para atender la caridad, entonces vamos a instituir a 7 hombres de buena fama para que sea ellos quienes se encarguen del servicio de la caridad, lo que nosotros conocemos como diaconía, servicio. Bloque quinto, el servicio en la iglesia. Vamos a ir viendo los elementos que nos da la diaconía, como el servicio, y la koinonía, comunidad. Más o menos vamos a ir teniendo claro estas perspectivas. Liturgia y servicio. Ahí es fundamento. La vida litúrgica es fundamental en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano y en la propia espiritualidad. Cómo vivimos nuestra liturgia, cómo vivimos la Eucaristía, los signos que nos presenta la propia liturgia y que se traducen en un servicio. Los dones y carismas que conocemos del Espíritu Santo, pero que precisamente el Señor nos da desde el día de nuestro bautismo y en la confirmación, y que debemos ponerlos al servicio de los demás para embellecer a la iglesia, para ayudar en su crecimiento. Los ministerios laicales en orden al servicio, ahora que conocemos el ministerio del lector y el ministerio del acólito, ministerios instituidos en base para servir a la comunidad, para servir a la iglesia y también para servir en la liturgia. De la colaboración, ahí me equivoqué, de la colaboración a la corresponsabilidad. Una cosa es colaborar, yo colaboro, yo ahí estoy medio con el padre, medio en mi parroquia. La otra es ser corresponsables, eso vamos a irlo teniendo bien claro. Del servicio a la misión, entonces teniendo presente que todos somos discípulos misioneros por el bautismo y que estamos llamados no solamente a servir aquí en la parroquia, como que, pues yo soy ministro, yo soy catequista, ya me voy, no, sino que también somos misioneros. Y que ahora el Papa Francisco nos pide una iglesia en salida, pero también esa misión se lleva a cabo concretamente en la familia, se lleva a cabo ahí en tu trabajo, se lleva a cabo en el ambiente donde te desarrollas. Tenemos que ser portadores de Cristo. Y el servicio a la familia,
tener muy presente, ¿no? Porque a veces pudiéramos confundirnos o pudiéramos argumentar, no, pues es que tengo que estar en la iglesia todo el día, entonces voy a descuidar a mi familia, ¿no? Pues a ver quién les hace de comer, ¿no? Porque pues tengo que estar en el rosario, tengo que ir a 20,000 misas y a ver quién le hace la comida a mi esposo, o a ver quién hace la tarea con mis hijos, porque pues yo primero tengo que estar, sí, es cierto que primero debe estar Dios y también nuestro servicio a la iglesia, pero también este servicio como laicos se traduce en la familia, se traduce en tu trabajo, se traduce sin descuidar tus quehaceres. ¿Ok? Y finalmente, el bloque sexto, magisterio y servicio laical. El servicio de los laicos en Christi Fideli Laici, un documento del magisterio. Luz del mundo y sal de la tierra en Lumen Gentium, en uno de estos documentos del Concilio Vaticano II. Y el servicio y nueva evangelización en el documento de Aparecida, un documento de los más recientes aquí acerca de la nueva evangelización en América. Bueno, ahí les pido entonces que revisen por favor el programa. Les propongo una bibliografía ahí de base, la Biblia, un documento del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, el Decreto Apostolica Amstositatem de Juan Pablo II, la Exhortación Apostólica Christi Fidelis Laici, que vamos a ir revisando, Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica, el documento de Aparecida, y aquí un pequeño libro que encontré, Álvaro del Portillo, Fieles y Laicos en la Iglesia, que nos van a ir siendo muy útiles para nuestro estudio y que ustedes también pueden ir consultando para ir teniendo un bagaje más en general. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ingresar en nuestra introducción, teniendo un primer acercamiento acerca de la definición de espiritualidad. En hebreo la palabra espíritu se dice ruach, así como el aliento, ruach. Significa viento o aliento. El espíritu es como el viento ligero, potente, arrollador, impredecible. Es como ese suspiro, como ese aliento. Si tú recuerdas el libro del Génesis, donde Dios crea al hombre y dice que le sopló en su nariz el aliento de vida. Dios le da ese ruach, ese aliento. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en ese mismo momento expiró el aliento, el ruach, ese es el espíritu. El espíritu es lo que da vigor, es lo que sostiene, lo que nos impulsa a la vida. Y en este contexto semántico quise iniciar de esta manera. En este contexto semántico, el espíritu significa vida. No solamente es el que nos anima, el que nos impulsa a movernos, el que nos permite estar vivos, sino que el espíritu también va construyendo, es la fuerza, es la acción y la libertad. Es lo que impulsa al hombre. Sabemos que el Espíritu Santo, el Señor y el dador de vida, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el que nos impulsa y nos mueve a orar. Tú recordarás que en algunos de los evangelios mencionan que cuando Jesús subía al monte a orar, es movido por el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, exclamó, gracias Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla y las has escondido a los sabios entendidos. Entonces, el Espíritu es el que mueve, el Espíritu es el que da vida, el que vigoriza. Y esto es para ir teniendo un poquito claro acerca de lo que es la espiritualidad. Nos dice, la espiritualidad, en su sentido más amplio, consiste en vivir realmente con espíritu. Fíjense bien. La espiritualidad consiste en vivir realmente con espíritu. No de forma inconsciente, automática o vacía, sino según lo que el espíritu inspira e impregna en nuestros nuevos proyectos y compromisos. Así será nuestra espiritualidad. Entonces, yo quisiera que ustedes vayan
formulando, vayan creando su propio concepto de espiritualidad. Aquí no les voy a decir, a ver, anoten, la espiritualidad es esto. Yo quisiera que más que nada cada uno vaya teniendo presente qué es para ustedes la espiritualidad, porque cada uno de nosotros va a ir creando su propia espiritualidad y se va a traducir en el servicio. Entonces aquí lo que nos dice el espíritu es el que inspira e impregna nuestros proyectos. Entonces, de acuerdo a nuestra espiritualidad, de acuerdo a nuestra vida espiritual, va a ser nuestra vida de servicio. Porque a veces nos cuesta trabajo hacer las cosas. Es que no nos gusta, etcétera. Pero porque también nuestro espíritu no está bien afianzado. A veces le echamos la culpa a Dios. Ay, no, pues es que Dios no me ayuda, es que Dios ya le pedí, etcétera. ¿Verdad? Pero también nosotros tenemos que alimentar nuestro propio espíritu, así como alimentamos el cuerpo, como hacemos ejercicio, como procuramos descansar, estar bien, tomar nuestras medicinas, nuestras vitaminas. También el espíritu, no sé si ustedes han escuchado hablar, ejercicios espirituales. Tenemos que también robustecer nuestro espíritu para que podamos servir mejor en la iglesia, para que podamos servir mejor a Dios, poder servir mejor a nuestro prójimo y a la familia. Entonces, la palabra espiritualidad deriva de espíritu. En hebreo, ruach. En griego, neuma, con P y N, neuma. El espíritu de una persona es lo más hondo de su propio ser. Sus motivaciones últimas, su ideal, su utopía, su pasión, lo que le mueve a vivir, a luchar y con lo cual contagia a los demás. Cuando dicen, esta persona tiene mucho espíritu para hacer esto, ¿no? O este padre se le ve mucho espíritu porque explica muy bien, porque tiene mucha unción en sus misas, tiene ese carisma. Eso es donde se traduce precisamente la vida del espíritu, en la espiritualidad. Ahora, concretamente, no sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario, puedan desactivar su micrófono y hacerlo saber antes de pasar a un siguiente apartado. ¿No? ¿Nadie? Bueno, como muchos de ustedes nada más vieron. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Como tal, a ver. ¿Ya? Es que como que se quedó parado. Ajá, Como ¿te tal, escuchamos? ¿qué encierra la palabra neuma? Neuma es la misma traducción de ruach, que significa espíritu. Es la misma traducción, nada más que en griego, neuma, y en hebreo se dice ruach. Entonces, el aliento, lo que anima el cuerpo. En latín le decimos espíritus, o ya, pues nosotros en la teología vemos el ánima o el alma. Sabemos que el ser humano está compuesto de alma y cuerpo. Entonces, eso es lo que motiva, lo que anima, lo que mueve. Entonces, solamente ahí es una diferencia en estas dos lenguas. En hebreo, ruach, y en griego, neuma, que los dos se traducen como espíritu. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? ¿Algún comentario? Acerca también de los contenidos que vamos a ver en nuestro programa, si no lo pudieron visualizar, pero que les fui explicando. ¿Todo muy claro? ¿Seguros? Entonces ya podemos hacer una primera evaluación. Les puedo dejar mucha tarea entonces. No, padre, no. ¿Nadie? ¿No? A ver. ¿Algún comentario, alguna duda con confianza? Algo que inclusive ustedes pudieran aportar, decir, padre, creo que faltaría también ver esto dentro de la materia y estamos con toda confianza para poderlo enriquecer. Sí, padre, el semestre pasado, precisamente en un bloque que tuvimos de cartas de Paulinas, veíamos en la carta a los romanos, se menciona mucho sobre el espíritu.
Y Ajá. y el espíritu, entre lo que se investigó, está el espíritu con mayúscula y con minúscula, el espíritu, y eso a lo mejor también me queda un poquito de duda, el espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo, se podría decir, y el espíritu a nuestra alma con minúscula, algo así se refería. Entonces, ahorita cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de este espíritu que es el de nosotros, ¿no? El que se comunica con Dios. Sí, algo así va, más o Ajá. menos. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Y de hecho de allí pues viene la palabra para el Espíritu Santo, al referirnos a la tercera persona de la Para, Santísima Trinidad, como cuando Jesús dice el Espíritu sopla donde quiere, ¿no? Cuando Jesús Ajá, tiene ese encuentro ándele. con Nicodemo y le dice, pues hay que nacer del agua y del Y del Espíritu. espíritu. Entonces, aplica ese mismo término a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y claro, sabemos que el Espíritu Santo tiene más apelativos, como el Paráclito, el Consolador, el Abogado, el Credo dice el Señor y el Dador de vida, pero Jesús le aplica ese término, el Espíritu Santo, o el Espíritu los guiará y les enseñará la verdad. Entonces, muchos de los evangelios fueron escritos principalmente en griego, y para referirse al Espíritu Santo, pues habla del neura, ¿ok? Mm, Pero que en la lengua hebrea nosotros encontramos como ruach. Como tal, en el Antiguo Testamento no se habla así explícitamente del Espíritu Santo, pero sí nos deja entrever que el Espíritu de Dios fue tocado por el Espíritu de Dios. Ezequiel habla de esos huesos secos donde Dios le manda a profetizar y vino el Espíritu y los llenó de carne y los impulsó, los motivó. Entonces vamos a descubrir unos pequeños destellos y de ahí principalmente parte la espiritualidad en ese modo de vivir o actuar de acuerdo a las emociones del Espíritu Santo, de acuerdo a las emociones, cómo actúa el Espíritu Santo en mi vida, qué me mueve el Espíritu Santo. Esa es la espiritualidad, eso es precisamente el modo de vivir de acuerdo a, por ejemplo, hoy sale a colación, hoy celebramos la memoria de Santo Domingo de Guzmán. Ustedes saben que hay órdenes religiosas que tienen una espiritualidad propia. Sabemos que espiritualidad viene de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro modelo de oración. Pero, por ejemplo, hoy que celebramos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, ellos tienen una espiritualidad propia, una espiritualidad de acuerdo a Santo Domingo de Guzmán, que se basa en el estudio, que se basa en la predicación, muy creo que diferente. descanso bien con esa. Si pudieran silenciar un poquito sus micrófonos, gracias. Muy diferente esa espiritualidad a la de los franciscanos, que tienen una espiritualidad basada en las enseñanzas de San Francisco de Asís, en los votos de obediencia, castidad, pobreza, en la predicación, en la oración, etcétera. Entonces, nosotros lo que queremos ir definiendo en esta materia es cuál es la espiritualidad propia de ustedes como laicos. Yo como diácono, en vistas al sacerdocio, inclusive diocesano, tenemos propiamente una espiritualidad. El laico, ¿cuál es su espiritualidad? Pues no solamente es rezar el rosario, no solamente es ir a misa. Sí, ese es el fundamento, lo vamos a ver cuando en el tema siguiente, cuando veamos las fuentes de la espiritualidad. Pero, ¿cómo actúan en mí? Porque esas mismas fuentes de espiritualidad pues, aplica para los sacerdotes, aplica también para los laicos, pero de una manera diferente. El sacerdote vive la Eucaristía, él presidiéndola, presidiendo los sacramentos, en la actividad pastoral, el laico cómo la vive, por ejemplo. Entonces, en eso concretamente la espiritualidad, ¿de acuerdo? Gracias por su intervención. ¿Alguien más? Eh, yo tengo una pregunta. Bueno, Sí. primero la verdad es que me pareció bastante interesante todo el contenido. Creo que se va a volver mi materia favorita este semestre. Y la otra es que, bueno, referente al contenido, hasta abajo pues nos puso ahí las referencias o la bibliografía de la que nos podemos apoyar. Pero esa bibliografía, bueno, ahorita dadas las condiciones como de contingencia, ¿la podemos encontrar digitalmente o solamente está como en físico en ciertas bibliotecas o cómo podemos accesar a ella?
Toda esa bibliografía que yo les propongo la pueden buscar en Google. La Biblia, cualquiera tiene una Biblia. Tú le pones ahí Lumen Gentium y te aparece en internet todo el documento de la Lumen Gentium, todos los documentos del Magisterio, el Catecismo de la Iglesia Católica, el documento de Aparecida. Solamente el último libro de Álvaro del Portillo no está, yo lo busqué en PDF, no lo encontré en internet. Es un libro que aquí me prestó el padre de la parroquia, pero los demás documentos que hablan sobre la actividad de los laicos, especialmente Lumen Gentium y Christi Fidelis Laici, que habla más concretamente para los laicos, lo encuentran en internet. Yo les voy a ir dejando algunas lecturas, pero si alguien de ustedes dice, no, pues me encantó la materia del Padre Jesús y voy a ponerme a estudiar todas esas en la semana para participar, pues adelante, ¿eh? Ustedes lo pueden encontrar, yo les doy ahí las referencias, ustedes lo pueden buscar en internet y esos documentos ahí los encuentran. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo reconocer que lo que hacemos o que lo que vivimos, nuestro servicio es inspirado por el Espíritu? Porque creo que caemos muchas veces, y yo lo he vivido igual, que hacemos mucho servicio, pero luego está sin un sentido. ¿Cómo reconocer que lo que llevamos a cabo en nuestra vida es inspirado por el Espíritu? Bueno, pues yo creo que tenemos que tener esa docilidad. La espiritualidad, como les decía, el espíritu, al igual que el cuerpo, pues se va ejercitando, ¿no? Si alguien no hace ejercicio, por ejemplo, se me ponen a subir un cerro, pues me voy a cansar rápido, ¿no? Porque no corro, no lo ejercito. Entre más nosotros vamos teniendo y acrecentando nuestra vida de oración, nuestra vida sacramental, nos confesamos, procuramos estar en gracia, el Espíritu Santo nos va a ir inspirando. Aquí yo creo que esta pregunta es, pues ya lo va a ir descubriendo cada quien. Yo no te podría decir, mira, esta decisión que tomaste sí te la inspiró el Espíritu, esta decisión que tomaste no te la inspiró el Espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo va actuando y nos va inspirando siempre a obrar el bien. En algún pasaje del Escrito, no recuerdo si es en alguna de las cartas de Pablo, dicen, oren para que el Espíritu Santo ore en nosotros con gemidos inenarrables. Y el Espíritu Santo nos inspira, nos mueve. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a santificarnos. Nosotros vamos a ir descubriendo si las actividades, nuestro trabajo, nuestro servicio me está ayudando a la santificación o me está alejando o me está apartando de mi propia vida de santidad. Recuerdo que cuando estaba yo en el seminario, había un padre que era el director espiritual y nos decía, jovencitos, ustedes tienen que buscar su propia santificación. Si el sacerdote no busca trabajar por su propia salvación, no la va a buscar por los demás. Y eso es muy cierto. ¿Cómo me doy cuenta que el Espíritu Santo me inspira? Porque con lo que yo hago, estoy buscando mi santificación. Con eso comencé esta pequeña introducción, ¿no? Que todos hemos sido llamados a la santidad. ¿Para qué me sirve la espiritualidad? Pues para irme santificando. Por eso se llama el Espíritu Santo, el que santifica, y ese espíritu que recibimos en el bautismo. Entonces, yo creo que ahí podemos ir encontrando cuando el Espíritu nos impulsa, el Espíritu nos va inspirando, en que esas actividades, ese trabajo, ese servicio nos ayude a santificarnos, o tal vez nos está alejando de nuestra vida de santidad o nuestra vida de gracia. ¿Sí? Más o menos a grandes rasgos. ¿Ok? Se nos está terminando el tiempo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Bueno, si nadie más tiene algún... Yo ¿Sí? quiero comentar, pues yo creo que esta materia es como muy importante y es como muy teórico-práctica, ¿no? Creo que nos vamos a fundamentar en la teoría, pero sobre todo para ir viviendo en la práctica la espiritualidad. Yo creo que a todos nos causa como muchas expectativas, como que tenemos muchos huecos por ahí pendientes a lo mejor
ya tenemos algún tiempo trabajando y ejerciendo nuestra espiritualidad, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta, que es mi caso, ¿no? O sea, no la hemos como definido tan clarita como tal, como definió las espiritualidades al inicio del programa, que nos fue diciendo la espiritualidad de Pedro, la de Juan, etcétera. Entonces creo que tal vez esa es la parte que nos causa tanta expectativa, definir nuestra propia espiritualidad, pero también entiendo que con los textos y con lo que vamos a ir aprendiendo, todo ese panorama pues nos va a quedar más claro y va a ser como más posible que ejerzamos y tengamos nuestro propio concepto de nuestra propia espiritualidad. Muy bien. Gracias, Gabriela. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? ¿Hablen ahora, callen para siempre? Bueno. Entonces, para la siguiente sesión, que será, primero Dios, el próximo sábado, les voy a dejar dos pequeñas tareas. Cada uno de ustedes me van a investigar, me van a escribir qué es la espiritualidad y qué es el servicio. De acuerdo a sus propias palabras, pueden consultar algunos de estos documentos que les dejé, son muchos, pero si alguien dice, a ver, voy a ver qué dice aquí acerca de la espiritualidad, o acerca del servicio, especialmente el Catecismo de la Iglesia Católica, es el que habla un poquito más acerca de la espiritualidad, ustedes vayan teniendo claro y así que en base a lo que hemos visto en esta pequeña introducción, puedan escribirme para ustedes qué es la espiritualidad y qué es el servicio, ¿de acuerdo? Y dentro de 8 días, al iniciar la clase, algunos de ustedes lo van a compartir. Padre, pues miren hermanos, para mí la espiritualidad, en base a lo que platicamos, a lo que pude investigar, etcétera, es esto y esto y esto, y lo podemos vivir de esta manera. Entonces, eso es lo que les voy a dejar como una pequeña tarea. Si alguien de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, pues ya les envié el programa, ahí viene mi correo, o también a través del WhatsApp del grupo que tenemos para el área social, ahí pueden enviar el mensaje y ya poderles contestar, o a través de Yasmin o del padre Benjamín. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios para terminar nuestra clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.